Buenas tardes a todos, hermanos. Es un gozo podernos reunir nuevamente en este domingo, ver el rostro de ustedes y saber que el Señor ha sido bueno con todos nosotros. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta a los Hebreos. Regresamos a la carta que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando, Hebreos capítulo 6. Del verso 13 en adelante, leemos lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo, los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Y como usted puede darse cuenta, es una parte un poco difícil, extraña, pero vamos a tratar de ir entendiendo esta parte de las Escrituras. El tema que quiero compartir con ustedes es el juramento de Dios, tomado precisamente de una de las expresiones de uno de los versos. Y quiero contarle una historia. Le voy a pedir que me ponga mucha atención. Es una historia algo larga, pero quiero que usted la escuche detenidamente para que vea también cómo la vamos a relacionar con el tema de esta tarde. Esa es la historia de un joven matrimonio contada por el esposo. Esto sucedió en el año 1955 en Estados Unidos, Indiana. Una joven pareja que apenas tenía 4 meses de casados, apenas hacía 4 meses ellos se habían casado, hacían un viaje de Indiana hacia Illinois para pasar su primera Navidad junto a los padres de su esposa. Y ahí es donde comienza la historia. Dice, cuenta el esposo en el relato de esta historia: de repente, en la oscuridad de la noche, un automóvil se acerca a toda velocidad por la esquina y choca contra un automóvil deportivo rojo. El conductor, ebrio, que viene de una fiesta de Navidad, cree que ha colisionado con alguno de sus amigos que también salían de la fiesta y los acompaña al hospital, pero no eran sus amigos, era el matrimonio que viajaba a casa de los padres de la esposa para pasar la Navidad. La esposa sufrió la ruptura de la muñeca y del fémur. El esposo solo tuvo heridas leves. Y así comienzan 17 viajes semanales en tren desde Ohio a South, 225 millas en cada sentido, algo así como 300, un poco más de 300 kilómetros. El novio haciendo esas visitas semanales, o el esposo, mejor dicho, el esposo haciendo esas visitas para visitar a su esposa herida, confinada a una cama de hospital, con la pierna sostenida por máquinas, dice aquí. Esos viajes en tren proporcionaron un momento maravilloso para que el joven esposo, que se había convertido al cristianismo solo un año antes de su matrimonio, estudiara su Biblia y experimentara la gracia y el consuelo de Dios. Lo que había comenzado como una tragedia se estaba convirtiendo en una gran oportunidad para sentarse a los pies de Jesús, quien le estaba enseñando a este joven muchas cosas nuevas acerca de su palabra
acerca de su palabra. Su campo especial de estudio siempre resultó ser la escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas. El 17º viaje en tren trajo al joven matrimonio de regreso a casa, donde después anunciaron a la congregación de su iglesia que se esperaba una adición a la familia en un futuro muy cercano. A través de todas las dificultades físicas que soportó la esposa, llegó el glorioso nacimiento de su primer hijo, un varón, no muchos meses después. A él lo llamaron el bebé milagroso, porque nadie pensó que podría ser normal con todos los analgésicos y medicamentos que su madre tomó durante su estadía en el hospital. Un par de años después, con el niño y el nacimiento de una hermana menor, ahora miembros de esta familia, un conductor adolescente irresponsable dio vuelta en una curva una noche lluviosa y destrozó el pequeño auto en el que viajaba esta familia de 4 personas, arrojando a la madre con 6 meses de embarazo y a los 2 niños hacia un jardín cercano a la carretera. El padre pudo salir del auto y consolar a su esposa y a sus hijos. Las ambulancias llegaron haciendo demasiado ruido y se llevaron a todos al hospital. La madre comenzó a perder fuerza cuando quedó claro que había sufrido una fuerte ruptura del brazo, con una presión arterial que disminuía rápidamente y que la muerte se acercaba rápidamente. Una vez más, el Dios soberano llamó a un brillante cirujano conocido por sus rápidas habilidades en la cirugía, para que acudiera al rescate y utilizando puntos de sutura de metal, logró cerrar la incisión en un tiempo récord, salvándole la vida. El padre estaba en otro piso del hospital con las costillas rotas, orando por la vida de su esposa y por la vida de sus hijos. Una semana más tarde, la madre dio a luz a un niño que nació muerto en el hospital y siguió el servicio junto a la tumba, sin que ninguno de los padres asistiera debido a las fuertes lesiones recibidas en el accidente. Una vez más, el Señor soberano perdonó la vida a la madre y a la madre de estos 2 hijos, pero eligió en su sabiduría llamar al tercer hijo a su presencia. Muchos años después de que el hijo mayor se casara, esa temida palabra de diagnóstico resonó por los pasillos del centro médico, anunciando que ahora la madre había contraído cáncer de mama. Después de 4 años de luchar a través de la radiación y la quimioterapia, el Señor llamó a esta dedicada esposa y madre cristiana a su presencia para estar con Él. Ella fue fiel hasta el final, algo que ella había pedido al Señor frecuentemente en oración. Su gracia le permitió ser fiel. Ese día de abril de 1983, en el servicio junto a la tumba, estaba sucediendo algo asombroso. Su esposo, un estudiante de escatología por más de 28 años, había adoptado la visión escatológica preterista completa de los eventos proféticos, sosteniendo que todos los eventos del tiempo del fin descritos en la Biblia, la gran tribulación, la venida de Cristo, la resurrección del cuerpo y el juicio final, se habían completado en el año 70. El hijo mayor, que simpatizaba con este punto de vista, también estaba de pie junto a la tumba al lado de su padre, cuando el pastor comenzó a predicar sobre 2 Corintios 5, adoptando el punto de vista reformado tradicional acerca de los espíritus incorpóreos, es decir, que cuando los creyentes mueren no resucitan, sino que esperan hasta un futuro para estar con el Señor. Continúo la lectura. Acerca de los espíritus incorpóreos que aguardan la futura resurrección de los huesos en la tumba, una extraña paz interior golpeó los corazones del padre y de su hijo, porque ambos sabían que aquella querida mujer, esposa y madre, ya había recibido su cuerpo glorioso
incorruptible, inmortal e imperecedero cuando Jesús la había llamado a su presencia. No hay que esperar otros 1000 o 2000 años o más en el estado de desnudez, sino inmediatamente una salvación completa y gloriosa. Los días que siguieron a la muerte de su esposa fueron solitarios y difíciles para toda la familia, pero la esperanza preterista realizada le dio la feliz seguridad de que ella estaba verdaderamente con Jesús y estaba disfrutando de la comunión eterna con su Señor, teniendo el mismo tipo de cuerpo que Él después de su resurrección victoriosa aquí en la tierra. El Señor fue en verdad el primer fruto, la cosecha siguió en el 70 y esta querida esposa y madre cristiana se unió a la multitud inconmensurable en el cielo en 1983. Las emociones mezcladas de soledad y sin embargo el triunfo interior y la paz llenaron la vida de nuevo de este viudo durante esos días, hasta que el Señor Dios envió a otra maravillosa dama cristiana para iluminar la vida de ese viudo, habiendo llevado a esta dama a través de muchas pruebas difíciles. El Señor los unió en el matrimonio cristiano en 1984, trayendo de nuevo plenitud a su hogar. El Señor bendijo ese hogar con el nacimiento de una niña en 1985, la hija de los años mayores de este hombre. Cuando esta niña creció hasta los 10 años, una vez más, esa temida palabra cayó como un mazo sobre esta familia. Esta vez fue el cáncer de ovario el que trajo una experiencia similar, pero diferente a sus vidas. Cuando el calendario pasó de año, en abril del 86, el Señor expresó nuevamente su llamado al hogar, a la familia, y esta segunda esposa y madre fiel, con una oración de acción de gracias en los labios y suplicando por el cuidado del Señor hacia su familia, fue llevada a la presencia del Señor con un cuerpo resucitado a los brazos de Jesús. Ella también fue fiel hasta el final y pidió serlo. Perder a dos maravillosas esposas cristianas es una píldora difícil de tragar. La soledad ha continuado durante los últimos 3 años y contando. El padre y la hija de 13 años, ambos preteristas completos, saben que esta mujer piadosa está eternamente completa en el cielo con Jesús. Agradecen a su Dios soberano muchas veces por cuidar también de mamá. Saben que no hay nada incompleto en su salvación. Ella está con todos los santos de Dios alabando al Señor en los atrios del cielo. El hombre en esta historia, viudo por segunda vez, ha tenido casi todos los puntos de vista escatológicos, desde sus días de estudiar la Biblia Scofield en el tren de regreso a Ohio, hasta cuando, como un preterista parcial postmilenial, leyó el capítulo 17 del Evangelio de Lucas y supo desde ese momento que no había disección, separación del discurso del Monte de los Olivos. Todo hablaba de eventos que se cumplirían en el 70 y se convirtió en un preterista completo, el único punto de vista que resiste el escrutinio, porque es la verdad de Dios. Después de todo, ¿no prometió Jesús que regresaría mientras algunas, no todas, las personas con las que estaba hablando estarían vivas? Y el apóstol Pablo registra en 1 Corintios 15:23 que la resurrección se cumpliría al mismo tiempo que la venida de Cristo. ¿No prometió nuestro Señor que el juicio estaba por ser en Mateo 16:27 con versículos paralelos en Apocalipsis? ¿Qué ha mantenido de pie a este hombre que ha enviudado 2 veces durante el tiempo de su silenciosa conversión del liberalismo a la edad de 27 años al cristianismo? Sin duda alguna, la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo es la respuesta. De hecho, ha descubierto que su gracia es suficiente para cualquier cosa y todo lo que Dios mismo decide decretar en la vida de sus hijos. Y curiosamente, ha sido la visión preterista de la escatología, con toda su armonía y promesas cumplidas, en la que se ha apoyado más que nada
especialmente durante los tiempos en que perdió a sus esposas. Es la primera vez que este escritor, dice el autor de la carta, imprime esta historia de su vida. Más bien, no es la historia de su vida, es la historia de cómo el Dios triuno ha demostrado su gracia y fidelidad a este hombre y a los miembros de su familia durante estos muchos años. Si alguien lee esto, aunque sea una sola persona, y se siente impulsado a explorar las pepitas espirituales del preterismo completo, déjeme decirle esto: esta visión no tradicional de la escatología y de la soteriología es tan sólida, tan bíblica, tan real y tan verdadera que reforzará su fe en Jesucristo y en la verdad de su santa palabra. La Biblia, las palabras de Jesús son verdaderas. Él ha cumplido su promesa. Sabías que lo haría, ¿no? Y lo hizo. Justo cuando dijo que lo haría, juntos alabamos su santo nombre. Esta es la historia a grandes rasgos de un hombre que pasa por la pérdida primero de un hijo cuando sufren ese terrible accidente. Primero el accidente que deja lesionada a su esposa, el niño que nace después de ese embarazo tan complicado de parte de su esposa, luego el accidente donde se pierde el bebé que tenía 6 meses, que estaba en gestación y que nace muerto debido a este accidente, luego la madre que enferma de cáncer y finalmente muere. Un año después, si no me equivoco, se vuelve a casar este hombre, pierde de nuevo años después a su segunda esposa, nuevamente por cáncer. Y en medio de todas estas tragedias que él vive, él dice: la gracia de Dios me ha sostenido, pero sobre todo el entender que Dios ha cumplido todas las cosas. Y esta historia la leí hace un par de meses, hace varios meses atrás. Y ahora que estaba estudiando Hebreos capítulo 6, y donde el escritor de la carta nos habla acerca del juramento de Dios, se me vino a la mente esta carta y comencé a buscarla para leerla a ustedes. Y quiero mostrarles, hermanos, cómo es precisamente la confianza en que Dios cumple todas sus cosas, todas sus promesas, lo que mantiene la fidelidad de los creyentes del antiguo pacto, que es lo que está escribiendo o que es lo que vemos en la carta a los Hebreos, y del nuevo pacto, que es lo que vemos en la vida de este hombre, que después de estas tragedias tan dolorosas, él puede encontrar consuelo en saber que Dios es fiel a todas las cosas que dice. Así que vayamos a la Escritura. Y en esta tarde aprendamos acerca de la fidelidad de Dios, aprendamos acerca de lo que Dios ha prometido a los creyentes del antiguo pacto y lo que Dios prometió bajo el nuevo pacto. Y entonces pensemos si Dios ha cumplido su palabra y si Dios es digno de confianza. Si Dios no es digno de confianza, entonces nada te puede sostener en tus tribulaciones, en tus angustias, en tus aflicciones. Pero si Dios es digno de confianza, no importa la situación o la tribulación por la que estés atravesando, sabes que puedes confiar en Dios porque Él siempre cumple todas las cosas que promete a su pueblo. La parte de la Escritura con la que comenzamos en esta tarde comienza con esta expresión: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Ahora recuerde de lo que está hablando el escritor de la carta. Nos está hablando de creyentes que se habían desalentado en su vida cristiana, que habían llegado a un punto de pereza espiritual, de pereza mental. No querían seguir adelante, no querían continuar en medio de las aflicciones, de las luchas y de las persecuciones que ellos estaban sufriendo. Habían llegado a un punto de pereza, de no sigo adelante, no quiero avanzar adelante, no quiero esforzarme más. Y en parte esto se debía, este desaliento se debía probablemente a que ellos estaban dudando de la promesa de Dios. Ahora tenemos una historia que es
análoga a este acontecimiento y que la encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Israel sale del desierto y se encamina a la tierra prometida y van los 12 espías a ver la tierra que Dios ha jurado a Abraham, y ellos ven la riqueza de esa tierra, regresan a hablar de la riqueza, pero ellos también notaron algo: en aquella tierra hay seres humanos tan grandes que nosotros al lado de ellos parecemos como pequeñas langostas. Y entonces el pueblo comenzó a llorar, a gemir, a gritar, a decir: nunca vamos a poseer esa tierra. Si entramos a esa tierra vamos a ser destruidos y pisados como simples langostas. Y entraron en un desaliento: no nos vamos a mover de aquí. No vamos a seguir adelante porque no tiene sentido que vayamos allá para morir. Mejor muramos acá. Ahora, ¿te das cuenta de lo que sucede cuando tú dejas de confiar en Dios? Cuando tú dejas de confiar en Dios, simplemente la esperanza del futuro se pierde. La esperanza del futuro se termina, se acaba, se esfuma completamente, porque tú piensas que Dios no puede hacer nada en el futuro para sostener tu vida, porque tú has dejado de confiar en Dios, has dejado de esperar en Dios. Así que esto estaba sucediendo con los creyentes hebreos. Ellos habían llegado a una situación de: no tiene esperanza nuestro futuro, ¿para qué seguir adelante? Nos hemos esforzado y solamente hemos sido perseguidos. Y usted encuentra entonces que el escritor de la carta a los hebreos les dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Ahora, lo que va a decir el escritor de la carta a los hebreos es: ustedes son herederos de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y cuando Dios hizo esa promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Si los israelitas necesitaban recordar, si los creyentes necesitaban recordar que aquella promesa estaba a un corto tiempo de cumplirse en ellos, ellos tenían que recordar que Dios juró por sí mismo. ¿A qué se está refiriendo? Tal vez usted recuerda este suceso. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Mire lo que encontramos allá, Génesis capítulo 15. A partir del versículo 11, descendían los buitres sobre los cadáveres. Usted puede leer el capítulo 15 completo para que usted tenga una comprensión mejor de lo que está sucediendo aquí. Aquí se está celebrando un pacto entre Dios y Abraham. Dios es el garante de este pacto, es la garantía de este pacto. Y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino sobre Abraham y lo invadió el pavor de una gran oscuridad. Y dijo a Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya. Allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servirla juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y tú, Abraham, te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día concertó el Señor pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahí tiene usted el contexto de lo que está escribiendo el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 6. Dios haciendo un juramento y diciendo en el verso 13: no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Así que Dios dijo: juro por mí que voy a cumplir contigo y con tu descendencia todas estas cosas que te estoy diciendo. Ahora, los hebreos, en la carta a los hebreos nos damos cuenta que estos creyentes eran herederos de esas promesas, estaban a punto de recibirlas, pero ellos estaban cayendo en la pereza, diciendo: no creo que Dios cumpla esa promesa, no creo que Dios cumpla lo que dijo, no creemos que Dios cumpla con lo que Él prometió. Y esta actitud los estaba llevando a abandonar la fe. Por eso es que el escritor les recuerda: Dios juró por sí mismo, diciendo: en verdad te bendeciré y en verdad te
multiplicaré. En verdad te voy a bendecir, de verdad. ¿Por qué te voy a bendecir? Porque yo lo juré. ¿De qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana no se trata de lo que tú vienes a prometerle a Dios. La vida cristiana no comienza cuando tú le haces una promesa a Dios. Yo te prometo, Señor, que voy a ser fiel. Yo te prometo que me voy a esforzar. Yo te prometo que voy a ser un buen creyente. No, la vida cristiana no comienza cuando tú le haces una promesa a Dios. La vida cristiana es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido a la iglesia por medio de Jesucristo, con quien concertó este pacto, lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. El nuevo pacto. Ahora, esto es súper importante. Si los creyentes del antiguo pacto tenían que mantenerse firmes creyendo en que Dios cumple su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer los creyentes del nuevo pacto? ¿Cómo tenemos que enfrentar la vida? Por eso le leía la carta que escribe este hombre que sufre estas terribles pérdidas. ¿Qué es lo que a él le sostiene? ¿Qué es lo que a él le mantiene de pie en medio de estas tragedias? La completa convicción de que Dios es fiel en todas las cosas que él promete. ¿Cuáles son las garantías del nuevo pacto? ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? ¿Qué es lo que Dios prometió en el nuevo pacto? Aunque lo vamos a ver más adelante, quiero que avance conmigo al capítulo 8, a partir del versículo 10. Más adelante vamos a estudiar con detenimiento el nuevo pacto, pero lo que intento mostrarle es que usted debe tener toda la certeza de que lo que Dios promete lo cumple completamente. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Ahora vaya conmigo al capítulo 10, versículo 16. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esa promesa? Cuando el Señor hace ese pacto, si usted regresa conmigo hasta el libro de Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17, que es el texto que está citando directamente el escritor de la carta a los Hebreos, Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17. ¿Alguien tiene el texto, por favor? Mire, esa es la promesa que Dios le hace a Abraham y que está retomando el escritor de la carta a los Hebreos. Juro por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esto y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, verso 17, te bendeciré y te multiplicaré a toda tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, Dios diciendo, juro por mí mismo que esto es lo que yo voy a hacer contigo. Cuando el escritor de la carta ve el retroceso de los creyentes, ellos están diciendo, ¿cómo es que Dios nos está bendiciendo si nosotros estamos siendo perseguidos? ¿Cómo es que nos está multiplicando si estamos siendo asesinados?
Estaban dudando de la fidelidad de Dios. Y el escritor de la carta a los hebreos les recuerda que Dios juró por sí mismo. Ahora, ¿por qué juró? La explicación aparece ahí mismo si regresa a Hebreos capítulo 6, en el versículo 16 y 17. ¿Por qué Dios tiene que jurar? En el Antiguo Oriente, todos los pactos se cerraban con un juramento. ¿Por qué era necesario? Observen la respuesta del escritor de la carta a los hebreos en el verso 16. Porque los hombres jurando por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. En el Antiguo Oriente, ¿cómo sabías que algo se iba a cumplir? Porque se interponía un juramento. Cuando se interponía un juramento, tú sabías que aquello que se juró se tenía que cumplir. Si no se cumplía, entonces la persona que juró tenía que pagar con su propia vida la falta del cumplimiento de ese juramento. Tal vez para nosotros esto no tiene mayor importancia porque en nuestra cultura, lastimosamente, la palabra de las personas no tiene ningún valor. Por ejemplo, en el altar, los esposos al contraer matrimonio dicen: juro estar unido contigo hasta que la muerte nos separe. Meses, años después, bye. A menos que el otro o la otra se llamara muerte, ¿verdad? Lastimosamente en nuestra cultura, la palabra de una persona no tiene ningún valor. Pero en la cultura judía sí, el juramento se hacía y a expensas de tu propia vida. Si tú no cumplías con lo que estabas jurando, pagabas con tu propia vida la falta de palabra, el no cumplir con ese juramento. Lo que tenemos en el libro de Génesis, en el capítulo 15, precisamente, si usted recuerda esa imagen, sangre corriendo en medio de las piezas de los animales que fueron divididos, la sangre recordaba: si no se cumple este juramento, habrá muerte para aquel que invalide el juramento. Si usted nota, es solamente Dios el que jura, Abraham no. Dios no permite que Abraham jure porque Abraham es un hombre mortal e incapaz de sostener su juramento. Pero Dios es veraz y cumple su palabra. Así que usted tiene ahí el contexto de lo que está usted leyendo en Hebreos. Aquí quiero detenerme y hacerle una pregunta. ¿Vale la pena confiar en Dios? ¿Dios cumple su palabra? Ahora, los creyentes de la iglesia del primer siglo, a quienes se dirige esta carta, estaban dudando de la palabra de Dios. Dios no ha cumplido su palabra. El escritor de la carta les recuerda: Dios ha cumplido cada uno de los aspectos de su palabra. Él juró por sí mismo para darles la certeza de que todo lo que Él dice se cumple. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento. ¿Por qué juró Dios? Porque Dios quiso mostrar con toda la claridad a los herederos de la promesa lo inmutable, lo sólido, lo veraz de su plan. Y entonces Él dijo: juro por mí mismo que yo voy a hacer estas cosas contigo. Dios no juró para comprometerse a sí mismo, sino para darle certeza a los creyentes. Él hizo este juramento no porque Dios necesite jurar para que no se le olvide lo que promete. Él hace un juramento para recordarte a ti que el Dios que promete cumple las cosas que promete. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, nos ha prometido? ¿Qué es lo que Él nos ha prometido? Esto es algo que cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos. Bien, soy creyente, pero ¿qué es lo que creo? Creo en Dios, pero ¿qué es exactamente lo que creo acerca de Dios? ¿Qué es lo que Él ha prometido a nosotros los creyentes?
¿Cuál es la esperanza de nosotros los creyentes? ¿O qué es lo que nosotros esperamos en los momentos de crisis, de aflicción? ¿Qué es lo que nosotros esperamos en momentos difíciles? Bien, si usted recuerda, bajo el nuevo pacto Dios prometió perdonar todos los pecados de su pueblo. Pero ¿cuál es el propósito? Alguien puede perdonar y darte la espalda. Piense usted en una relación donde sucede algún conflicto y de repente o alguna de las partes dice, bien, yo quiero perdonar todo lo que tú me hiciste, pero no quiero estar más contigo. Nosotros distinguimos entre perdón y reconciliación. Alguien puede perdonar y no necesariamente reconciliarse. Ahora pensemos en que Dios dice, yo quiero perdonarlos a ustedes, pero ustedes y yo no tenemos nada que ver. Simplemente me doy la vuelta y no quiero verlos más. ¿De qué serviría el perdón de Dios? No haría ninguna diferencia en nuestras vidas. La razón por la que Dios promete perdonar los pecados de su pueblo aparece precisamente en la lectura que hicimos del Nuevo Pacto. Él dice en el versículo 10 del capítulo 8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es lo que Dios jura a la iglesia. El día que yo perdone sus pecados, el día que me olvide de todas sus maldades, en ese día yo me voy a convertir en Dios suyo y ustedes se van a convertir en mi pueblo. Hay una razón fundamental por la cual Dios prometió el perdón de pecados de su pueblo: venir a habitar con nosotros. Venir a habitar con nosotros. Ahora, esto tiene que ver con no solamente con la escatología, sino que tiene que ver con la fidelidad de aquel que jura. Y aquí me voy a meter en algunos problemas con algunos de ustedes, porque como lo he dicho anteriormente, todos nosotros, la mayoría de nosotros venimos de iglesias futuristas, donde nos han enseñado, donde hemos aprendido que algo grave está a punto de acontecer en nuestro futuro cercano, en nuestro futuro lejano. Así que me voy a meter en algunos problemas con usted, pero antes de que usted cierre su mente, antes de que usted cierre sus oídos, antes de que usted le dé la espalda a lo que le voy a decir, le voy a pedir por favor que primero escuche lo que tengo que decirle y que lo analice a la luz de la propia Escritura y entonces decida sobre este tema que me parece bastante importante. Hace un domingo atrás estoy predicando sobre la segunda carta de a los tesalonicenses en la iglesia de San Pablo. Y en el capítulo 2, donde el escritor de la carta, en el capítulo 1, donde el escritor de la carta, y vaya conmigo para que usted mismo observe las palabras del apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses 1:7. ¿Alguno de ustedes tiene el texto? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Muy bien, gracias hermano. Ahora, le decía a los hermanos, el apóstol Pablo al escribir esta carta y al escribir particularmente estos versículos, se los dirige a la iglesia de Tesalónica que estaba siendo ¿qué? Perseguida, dice el texto, atribulada. ¿Cuál era la experiencia de los creyentes de Tesalónica? Estaban siendo atribulados, ellos. Y observen las palabras del apóstol Pablo: darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida? Darle reposo a los creyentes de Tesalónica que estaban siendo perseguidos. Y yo le decía a la iglesia, si Jesús viene en nuestro tiempo, déjeme decirle algo, no importa más que venga, le falló a los tesalonicenses. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué?
Porque le prometió a ellos que llegaría, no a nosotros. Le dijo a los tesalonicenses, por medio de los apóstoles, por medio de Pablo, Pablo les dijo, el Señor Jesús vendrá y cuando Él venga a ustedes y a mí nos dará reposo, dice Pablo. Y note usted, el texto es clarísimo. No podemos buscarle otro sentido ni encontrarle otra interpretación. El escritor de la carta, el apóstol Pablo, desde el verso 5 dice, señal evidente del justo juicio de Dios, para que ustedes, tesalonicenses, sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecen. Ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que los atribulan. ¿La iglesia de Manantiales está siendo atribulada? No, ninguno de nosotros está siendo perseguido. Y a ustedes, tesalonicenses, que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Verso 10, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Por eso le decía a los hermanos, si Jesús viene en tu tiempo, ya no importa más que venga. Porque le falló a los que les prometió que llegaría. Entonces, la escatología no se trata de si Jesús viene o no, sino de si Él es veraz. Y si Jesús es veraz, tuvo que llegar en el momento que dijo, y dijo que llegaría para los creyentes del primer siglo, no para nosotros. Si Jesús es veraz, tuvo que llegar en el momento en que dijo que llegaría. Si no, entonces mintió. Y ese es un grave problema. Como un teólogo lo ha expresado con mucha claridad, los futuristas no se dan cuenta que están del lado de los liberales, los que niegan que Dios es veraz. Los futuristas niegan inconscientemente que Dios es veraz porque afirman que Jesús vendrá cuando no dijo que vendría, pero no llegó cuando dijo que llegaría. Así que usted puede leer a muchos que no creen en las Escrituras que dicen, Dios mintió porque el propio Jesús creía que iba a venir en su tiempo y no llegó en su tiempo. Espero que usted esté captando la idea. ¿Por qué es que que la posición doctrinal de esta iglesia ha pasado al preterismo, o hemos pasado de un preterismo parcial a un preterismo total por una simple y sencilla razón? Se trata de veracidad. Si Dios es veraz, tuvo que cumplir lo que prometió en el momento en que lo prometió. Si no, juró en vano y él mismo faltó a su palabra. ¿Conoce usted el tercer mandamiento? Es el tercero, ¿verdad? Sí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque Dios es veraz. Ahora observe que la veracidad de Dios es la base del ministerio del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 16. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 16 en adelante. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, por medio de ustedes pasar a Macedonia y de Macedonia volver a ustedes. Así que Pablo tenía en mente un viaje, salir de Corinto, ir a Macedonia y de Macedonia regresar a Corinto y por vosotros ser encaminado a Judea. Esto estaba en los planes del apóstol Pablo. Y mire lo que dice en el verso 17. Así que al proponerme esto, es decir, este viaje, ir con ustedes, de ustedes a Macedonia, de Macedonia nuevamente con ustedes, para que ustedes me encaminen a Judea. Al proponerme esto,
¿Acaso fui veleidoso? ¿O las cosas que planifico, las planifico en la carne para que en mí haya el sí, sí y el no, no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Acaso al proponerme esto lo estoy haciendo de una manera descuidada? Pablo, dijiste que ibas a venir a visitarnos. Ah, sí, no he tenido tiempo, pero a lo mejor la otra semana. Pablo está diciendo, yo no soy así. Yo no les digo algo para no cumplirlo. Mire lo que dice el versículo 18. Pero fiel es Dios, que nuestra palabra para con ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros fue predicado entre ustedes, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios en él son el sí. Y por tanto, también por medio de él, el amén a Dios para gloria suya por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios en Cristo son un amén. Y si Dios le dijo a la iglesia de Tesalónica, vengo en su tiempo, yo me encuentro con un gran problema. Si no llegó en su tiempo y llega en nuestro tiempo, ya no es verdad. No importa cuándo venga, faltó a su palabra. No importa si viene o no viene, faltó a su palabra. Él tuvo que llegar en el tiempo en el que lo prometió. Porque Jesús es el amén de Dios. Es la verdad de Dios. Él dice y cumple. Él no puede fallar. Y si dijo que llegaría para ellos, tuvo que llegar para ellos. Tuvo que venir en ese momento en que ellos lo estaban esperando. De otra manera, murieron esperando y murieron traicionados. Por eso le decía, antes de que usted le dé la espalda a lo que le estoy diciendo y que usted piense que estoy negando la venida de Jesús, yo no estoy negando la venida de Jesús. Lo único que estoy diciendo es que Jesús tuvo que llegar en un momento cuando lo prometió y no fue en nuestro tiempo. Tuvo que llegar, si Él es el amén de Dios, tuvo que llegar en el momento en que Él lo prometió y se lo prometió a los creyentes del primer siglo. Dele una lectura a cada una de las cartas del apóstol Pablo. La carta de Pablo a los tesalonicenses está saturada de la esperanza de la venida de Jesús para ellos. La carta del apóstol Juan, la primera carta, está saturada de la esperanza de la llegada del Señor Jesús para ellos. Y si no llegó en ese tiempo, quiero enfatizarlo, no importa que venga, porque ha fallado. Entonces tu fe y mi fe es vana. Hemos confiado en alguien que miente. Y entonces estamos como los hebreos. ¿Qué esperanza tenemos hoy? Pues ninguna. Si les falló a los tesalonicenses, ¿qué esperanza tienes tú? Si le falló a ellos, entonces ¿en quién me agarro? Pero si Jesús es verdad y llegó en el momento en que dijo, entonces tengo una gran confianza en cualquier momento, porque a ellos no les falló, no dejó que ellos fueran traicionados, sino que Él cumplió su palabra, vino y atribuló a los que los habían atribulado, y eso es suficiente para que mi fe se sostenga, sea cual sea el momento. Porque hoy, déjeme decirle algo, yo no espero la venida de Jesús porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Leía algo así a un escritor, un cantante, un artista, no recuerdo, que decía, hay iglesias que dicen Espíritu Santo ven, nosotros decimos Jesús ven, y yo le decía a mi esposa, no, nosotros no decimos Jesús ven, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. La promesa del nuevo pacto es: voy a perdonar tus pecados para que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo, para que no haya nada que nos separe. ¿Tú lo crees?
¿Crees que eso es verdad? Esto es lo único que puede sostenerte en cualquier momento, en cualquier situación. Dios es Emmanuel, Dios está con nosotros. Esto es lo único que te puede sostener. Ahora, note la esperanza, porque cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ve a la Nueva Jerusalén, y yo quiero que usted entienda, la Nueva Jerusalén a la luz de las Escrituras, no a la luz de las películas cristianas, sino a la luz de las Escrituras. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Lea Gálatas capítulo 3, la Nueva Jerusalén es el nuevo pacto. No es una ciudad como a veces lo vemos en películas futuristas, que la Nueva Jerusalén es una ciudad celestial con edificios y con calles de cristal o de oro. No, eso no tiene nada, eso tiene que ver con la imaginación de hombres que no han leído bien sus Biblias. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Gálatas capítulo 3. Yo recuerdo que había leído un artículo donde supuestamente ese telescopio que es muy, muy famoso, que habían detectado algo luminoso que se acercaba, y esa historia te la vienen contando desde 1970 y no sé qué. Y entonces, ¿qué dicen los cristianos? La Nueva Jerusalén que ya se está acercando. ¿Sabe qué dice la Escritura? Gálatas capítulo 4, versículo 23 en adelante. Note lo que dice. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa. Aquí está hablando de Agar y de Sara. Sara, la esposa de Abraham, Agar, la mujer con la que tuvo a Ismael. Observe, estas dos mujeres, Sara y Agar, versículo 24, las cuales son alegorías, porque estas son dos pactos. Estas son dos pactos. Y luego note lo que dice en el verso 25. Agar es la del monte Sinaí en Arabia. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? El antiguo pacto. Así que la Jerusalén terrenal era imagen del pacto celebrado en el Sinaí en Arabia. Es figura de la Jerusalén actual en los tiempos del apóstol Pablo, no en nuestros tiempos. Pues está esclavizada con sus hijos. Observe, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. ¿Qué es la Jerusalén de arriba? El nuevo pacto. ¿Por qué es libre? Porque nunca más me acordaré de tus pecados. Somos libres, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que ir a una ciudad santa, no tenemos que celebrar días especiales, no tenemos que hacer rituales para que Dios nos perdone. Somos el pueblo libre, somos la Jerusalén celestial. Es el nuevo pacto. ¿Nota usted esto? Entonces la Jerusalén celestial no es una ciudad que viene descendiendo y que ya se puede ver con ese telescopio y usted ve lo luminosa que es y se está acercando a la tierra. Así que ya merito y estamos como José, espera un poquito más. Regrese a Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Bien, el apóstol Juan, escribiendo en el mismo sentido del apóstol Pablo, nos explica por medio de una imagen lo que él está viendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No sé si usted recuerde una predicación que precisamente hablé sobre cielo nuevo y tierra nueva, qué es y qué significa la luz de las Escrituras, y que prácticamente es la misma analogía. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia del nuevo pacto? Dios con nosotros, porque somos la Jerusalén celestial, la libre, la que no es esclava,
la que no tiene que pedir perdón por sus pecados a través de ofrendas o sacrificios, porque la sangre de Cristo quita el pecado de todos nosotros, la que no tiene que acercarse a un monte santo una vez al año, porque el tabernáculo de Dios está con nosotros, la morada de Dios está con nosotros. Usted no tiene que esperar una fecha en particular y decir, qué bueno que ya es 25 de diciembre y ahora puedo entrar a la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros, porque Él ha venido a perdonar nuestros pecados en la persona de Jesucristo. Y continúa el escritor de la carta del libro de Apocalipsis: oí una gran voz procedente del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo. Palabras del nuevo pacto. ¿Por qué morará con ellos? Porque seré propicio a sus iniquidades, a sus pecados. Voy a estar con ustedes porque voy a perdonar todos sus pecados. No me acordaré de ninguno de ellos. Los borraré por completo. Moraré completamente con ustedes. Observe lo que dice en el siguiente verso: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. ¿Recuerda usted el tema de la muerte? No muerte física, sino separación en el Seol, en el Hades, no más muerte. Por eso es que el escritor de la carta que leí dice en una parte que cuando él escuchaba al pastor que decía, nuestra hermana espera en el día del Señor levantarse, él sentía una paz porque decía, no, ella ya no espera nada, porque ya no hay más muerte. Ya no hay más muerte. Usted escuchará en los funerales de hermanos que no sostienen nuestra posición esas palabras: aquí descansa el cuerpo del hermano fulano de tal, y estará aquí hasta el día en que suene la trompeta final y su cuerpo se levante para encontrarse con el Señor. Qué gran tristeza, porque entonces, ¿qué hizo la muerte de Jesucristo? No hizo absolutamente ningún cambio. Mueres y quedas igual, alejado de su presencia. Pero cuando el escritor Juan dice no más muerte, no está diciendo tu cuerpo nunca más va a morir, sino más bien cuando dejes este cuerpo estarás en la presencia de Dios con ese cuerpo glorificado que Él da a los suyos. Mire lo que continúa. Verso 5: y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Si tú crees que esto es verdad, sabes que no tienes nada que esperar. Dios está contigo. Eso es verdad. Tú sabes que no tienes nada que esperar. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. No hay nada que esperar. Todas las cosas están cumplidas. El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Los futuristas dicen, Jesús todavía no está sentado en el trono. Tienen que pasar una serie de catástrofes para que Él se siente en el trono. Entonces, Él no es el amén de Dios. Pero este Jesús está sentado en el trono y Él mismo dijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, observe la solemnidad de estas palabras, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venza heredará todas las cosas y le seré por Dios y él me será por hijo. Pero los cobardes e incrédulos, usted encuentra nuevamente la advertencia de la carta a los hebreos. Ellos estaban en esa transición. Y el Señor les dijo, deben recordar esto, hecho está, es verdad. Yo lo voy a cumplir. Para nosotros esto está cumplido. Es un amén. Él está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca más separados de Él. Nunca más. No más muerte para nosotros. No más tragedia. No más aflicción. Por eso es que uno de los cantos que a mí me encanta mucho es, se me olvida el nombre, aunque me gusta mucho, el de dice, no hay llanto, no hay más dolor. ¿Por qué? Conmigo está. Lo único que le cambiaría
Y me parece que es el mismo canto, es como empieza, sé que el día llegará. Sí es el mismo, ¿verdad? Es lo único que le cambiaría, porque el día ha llegado. El día ha llegado. El día llegó cuando Jesús se levantó de la muerte, se sentó en el trono y cayó el templo del antiguo pacto. El día llegó, la presencia de Dios descendió en medio de su pueblo. Es lo único que le cambiaría ese canto. Yo no espero que el día llegue, porque el día ha llegado para nosotros. Conmigo está, dice esta hermosa alabanza. Esa es la certeza de los creyentes del nuevo pacto. Esa es la convicción de los creyentes del nuevo pacto. Dice el escritor, entonces Juan dice en esta proclamación, al oír esa gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Para ellos era todavía algo que estaba en un futuro muy cercano. Para ti es una realidad constante, presente, es algo que tienes que vivir. Por eso a veces la incredulidad del creyente bajo el nuevo pacto es más dolorosa que la del antiguo pacto. ¿Cómo es posible que el creyente pueda preguntarse, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde? ¿Cómo es posible que el creyente pueda preguntarse, ¿realmente Dios me perdonó? ¿Realmente Dios puede perdonarme estos pecados? ¿No entiendes que Él lo hizo para que no haya nada que te separe de Él? Que Él lo hizo para que las puertas de su presencia estén abiertas, que no necesitas que sea domingo para venir a este lugar y decir, Señor, perdóname, que en el momento en que tu espíritu se contrista por haber ofendido al Señor, ahí mismo puedes pedirle perdón al Señor, porque Él contigo está, a pesar de tu debilidad, a pesar de tu incredulidad, a pesar de tu inmadurez, Él contigo está. Lo hizo posible por la muerte, nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Y sin embargo, muchos creyentes están esperando algo que los creyentes de esa generación deseaban ver y que nosotros hoy estamos viviendo. Muchos creyentes están diciendo, ven Señor Jesús, ¿no entiendes que Jesús está ya aquí? Él ya está aquí. En una ocasión decía, y lo digo a ustedes para que puedan ustedes recordarlo, ojalá pudiéramos hacer una cápsula del tiempo, enterrar, tener ahí un cofre y enterrarlo y sacarlo unos, ¿qué le parece? Tengo 40 años, unos 40 años después, 41, estoy redondeando, no me estoy quitando años. Unos 40 años adelante, abrirla. Los futuristas seguirán diciendo, el Señor viene. Hace 40 años empezó el éxtasis futurista. Hace 40 años, hoy explicando la carta a los tesalonicenses, les decía a los hermanos, a la iglesia, en la segunda carta a los tesalonicenses, que Pablo en el capítulo 2 les dice, hermanos, no se dejen perturbar, ni se alarmen, porque yo les dije que la venida del Señor sería cuando acontecieran estas cosas. Si calculamos que la carta a los tesalonicenses fue escrita entre el 55, entre el 60 máximo, algunos la ponen entre el 55 y 57, así que 15 años antes de la destrucción de Jerusalén, Pablo les dijo, no se alarmen, el Señor todavía no viene, porque primero es necesario que pasen estas cosas. 15 años atrás les dijo, no se alarmen. Nosotros 40 años y seguimos escuchando, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Recuerden, no estoy negando la venida de Jesús, estoy diciendo que sucedió en un tiempo distinto al nuestro. Note la diferencia entre ellos y nosotros. Le aseguro que si usted cuida su cuerpo, si usted trata de vivir lo mejor posible, llegará a la vejez, verá si tiene hijos, a sus hijos casarse, tener más hijos, y verá otras generaciones. ¿Por qué? Porque yo confío en que lo que Dios dice es verdad, en que Él ahora está con nosotros. Creo que eso es verdad. Así que, mis amados hermanos,
no se trata solamente de puntos de vista de escatología. Se trata de algo que es mucho más importante. ¿Es Dios veraz? Si Dios es veraz, Él tuvo que cumplir todas sus promesas para la gente que se las prometió. Si no, hagamos lo que Pablo dijo citando a uno de los poetas de su tiempo. Comamos y bebamos. Así es, esta vida no tiene sentido. Comamos y bebamos. Mañana moriremos. No tiene sentido. No tiene sentido absolutamente nada de lo que hacemos. Pero si Dios es veraz, entonces usted sabe que esta vida sí tiene sentido. Usted sabe que Dios está con nosotros. Usted sabe que Él ha cumplido todas las cosas. Usted sabe que este reino no está separado del reino espiritual y que cuando sus ojos se cierren aquí, se abrirán al mismo reino en otra dimensión, del otro lado de la eternidad, como algunos maestros, doctores, teólogos dicen, del otro lado de la eternidad, y usted seguirá viendo la grandeza de Dios con ojos completamente distintos a los que hoy tenemos para ver. Así que, ¿dónde se va a sostener usted? Espero que sea en la inmutable palabra de Dios que cumple todas las cosas, porque Él es el amén, la verdad absoluta. La completa y absoluta verdad es Dios.